Bueno, muy bien. Muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo del horario en que lo consulten a la clase. Hoy vamos a ver la novena clase integradora de este curso de histología. Yo soy el doctor Manuel Rey Funes, soy profesor regular adjunto de la primera unidad académica de histología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y como les digo, siempre estamos recordando los 150 años de la histología en la Argentina. La clase de hoy tiene que ver con el aparato reproductor masculino y también, si vamos bien de tiempo, veremos piel. Lo primero que tenemos que considerar cuando estudiamos el aparato reproductor masculino es tener ciertos conceptos bien claros. Podemos decir que el aparato genital masculino está compuesto por un conjunto de órganos cuya función es permitir la reproducción. Por otro lado, también el testículo es una glándula mixta que participa en la espermatogénesis y la síntesis de hormonas masculinas. Y también podemos decir que los espermatozoides son conducidos por las vías espermáticas, adquiriendo capacidad fecundante y además se irá generando el líquido seminal que proporcionan las glándulas sexuales anexas. En este esquema, que ustedes obviamente profundizarán estudiándolo en anatomía, no solamente nos interesa identificar que el testículo se encuentra por fuera del contenido pelviano y que obviamente el producto de los testículos será conducido, lo hormonal por la sangre y las gametas, los espermatozoides, serán conducidos por un sistema de túbulos que continuarán por el epidídimo, por el conducto deferente y luego sí se desembocarán en la próstata, sumándose el fluido de la vesícula seminal y en conjunto irán formando el esperma, que será luego, sí, ante el estímulo sexual, la eyaculación por la uretra. Pero claro, si los espermatozoides nosotros los vamos a encontrar en el fluido seminal, existen estudios que nos permiten interpretar cuál sería ese líquido seminal con características de normalidad. Bueno, lo que podemos ver es que en una eyaculación tiene que haber alrededor de 3 mililitros de volumen total que contienen 300.000 millones de espermatozoides. Obviamente que esto depende de el tiempo de reposo entre eyaculación y eyaculación. Siempre en general, cuando se hacen estudios clínicos, se busca un tiempo que nos permita considerarlo como basal. Por eso, por ejemplo, cuando hacemos un análisis de laboratorio para medir la glucemia, le pedimos a los pacientes que estén 8 a 10 horas en ayuno, justamente para poder ver cuál es ese nivel basal. Entonces, en este caso, lo mismo, también hay indicaciones muy precisas para poder cumplir con el estudio del espermograma. Si ustedes observan el listado de características que se enuncian en un análisis de espermograma, podemos ver que es importante el volumen, por otro lado también las características como la viscosidad, la turbidez, el pH, la descripción del color. Y después, desde el punto de vista ya microscópico, es muy importante la cantidad de la concentración que tenemos, la concentración total de esos espermatozoides, y después características que tienen que ver, por ejemplo, con su movilidad, con la vitalidad, y también si hay otro tipo de células que se puedan encontrar, como pueden ser macrófagos o células epiteliales, o piocitos si hubiera algún tipo de infección, o hematíes si hubiera alguna lesión donde podrían verse glóbulos rojos. Y después, específicamente, cuando se habla de la morfología de los espermatozoides, siempre también hay que tener en cuenta, bien claro, las características de si son normales o anormales. Es importante encontrar anormalidades, es esperable, ¿sí? Por eso tenemos tantos millones de espermatozoides y piensen que solamente aquellos que van a tener posibilidades de fecundar van a ser aquellos que contengan las características de normalidad, ¿no? Entonces acá podemos ver, por ejemplo, que hay diferentes tipos de morfologías y de características en los espermatozoides, pero los conceptos más importantes a tener en cuenta tienen que ver con la cantidad y con la movilidad de esos espermatozoides relacionados con la capacidad de fecundación.
Bien, analicemos entonces ahora cómo es la histología del testículo. El testículo presenta túnicas que lo envuelven y que el testículo como órgano macizo, aunque también se lo denomina multitubulado, ¿sí? Similar al riñón, en el sentido de que siempre tenemos que tener el concepto de que hay múltiples estructuras tubulares que están enrolladas, contenidas en lobulillos, y esos lobulillos luego van a desencadenar en una zona donde los empaquetan y desembocan esos conductos que forman una red, y esa red luego será conducida hacia el epidídimo, que va a presentar su cabeza, cuerpo y cola, que se continuará luego con el conducto deferente. Entonces, el tejido conectivo que envuelve al testículo, ¿sí? Va a estar compuesta por lo que sería la túnica vaginal, que es un repliegue del peritoneo, la túnica albuginea, que es un tejido conectivo colágeno denso, la túnica vascular, que es la que se proyecta hacia el interior formando las celdillas o lobulillos testiculares, y luego sí, en su interior, los túbulos seminíferos, que entre los túbulos se verá lo que se denomina intersticio testicular, que está compuesto por un tejido conectivo colágeno laxo, y es justamente el que está ricamente vascularizado y es el que justamente aportará por un lado los nutrientes necesarios para que las células que están en los túbulos seminíferos puedan involucrarse en la espermatogénesis, como así también cercano a esa vascularización rica del intersticio se encontrarán en grupos las células productoras de testosterona, las células de Leydig. Si vemos esta imagen de microscopía óptica y junto a la derecha la de microscopía electrónica de barrido, podemos ver cómo se encuentran estos túbulos seminíferos con una luz central, con cortes en diferentes orientaciones, en las cuales se pueden ver estos túbulos cortados con diferentes incidencias, pero lo interesante es que entre ellos, entre los túbulos, hay un pequeño intersticio de tejido conectivo que es justamente por donde vamos a tener la vascularización. Y esos túbulos seminíferos están obviamente empaquetados en ese tejido conectivo laxo y además están hiperenrollados. Por lo tanto, no podemos saber si el corte que tenemos al lado del otro túbulo seminífero corresponden al mismo o a otro túbulo seminífero, ¿sí? En este caso, vamos a ver este hiperenrollamiento y nos permitirá ver, entonces, estudiar el túbulo seminífero, las células que lo forman y, por otro lado, estudiar el intersticio testicular. Nos es de mucha ayuda estudiar al epitelio germinal o el epitelio seminífero, no solamente con HIE, sino también utilizando la técnica de Paz. ¿Por qué? Porque con la técnica de Paz resaltaremos la membrana basal que delimita basalmente al epitelio seminífero en los túbulos seminíferos, como podemos ver, y además va a permitir identificar una estructura que son los casquetes acrosómicos que se van formando en las distintas progenies previas al espermatozoide, espermatozoides tempranas y tardías, donde también son Paz positivas. Por lo tanto, nos orienta a identificar distintas estructuras que podemos encontrar o células que podemos encontrar en el mismo túbulo seminífero. Por otro lado, también vemos que por fuera de la membrana basal vamos a tener al intersticio entre los túbulos seminíferos, donde tenemos vasos sanguíneos y grupos de células en racimos, que son justamente las células de Leydig. Veamos entonces en detalle cómo está compuesto este epitelio seminífero. Lo primero que tenemos que decir es que este epitelio seminífero es un epitelio citógeno o morfogénico. O sea que es un epitelio que debemos considerarlo como un epitelio estratificado, que hay diferentes estratos, por eso es un epitelio estratificado, y que obviamente en su proceso madurativo vamos a tener divisiones mitóticas y diferenciaciones celulares, entre las cuales obviamente ustedes ya saben que acá ocurre la meiosis. Entonces vamos a tener lo que es la meiosis 1, la meiosis 2, y lo último, cercano a la luz, vamos a tener el proceso de espermiación, que termina con la liberación del espermatozoide a la luz del túbulo seminífero. En el epitelio no hay espermatozoides.
la célula que se desprende y que está en la luz, ahí sí podemos decir que es un espermatozoide. Si está adherido al epitelio seminífero, será una espermátide tardía. Entonces, considerando al epitelio como un epitelio estratificado, citógeno o morfogenético, como el término que ustedes mejor prefieran, vamos a ver que está compuesto por células mioides que forman la pared, y luego en su interior vamos a ver que hay unos compartimentos donde hay células que se van a alojar en el compartimento basal y células que se irán traslocando, o sea, trasladándose hacia el compartimento adluminal y así acercándose hasta la luz, y luego sí se desprenderán transformándose en espermatozoides. Como podemos ver, este epitelio tiene un eje, digámoslo así, vertical, que está organizado por las células de Sertoli, que ustedes las ven señaladas con barras negras. Estas células de Sertoli tienen un núcleo de forma triangular, piramidal, de cromatina laxa, con nucleolo evidente, y que se disponen, dijimos, perpendicular a la organización de las demás células germinales. Entonces, la célula de Sertoli es la célula que con sus prolongaciones, imagínense que es como una especie de árbol de Navidad, un pino de árbol de Navidad, en el cual se angosta cerca de la luz y es más ancho en su base, delimita compartimento, un compartimento que está entre la pared del túbulo seminífero, la membrana basal y esas prolongaciones de células de Sertoli, que es el compartimento basal, y luego compartimento adluminal, con diferentes sectores dentro de ese mismo compartimento adluminal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando vemos un corte de testículo es identificar a las células de Sertoli para poder empezar a comprender qué células podemos encontrar en cada uno de esos compartimentos. Como ven en esta serie de fotografías, ustedes pueden evaluar que en el compartimento basal van a encontrar las espermatogonias claras, oscuras y lo que se llaman gonias A y gonias B, con diferentes características nucleares. ¿Sí? Ustedes pueden ver que unas son más redondeadas y otras un poco más ovaladas, con diferente tamaño y condensación cromatínica. Por lo tanto, pueden ver, por ejemplo, que las claras tienen grumos, las A claras tienen grumos, y que las A oscuras presentan un núcleo de cromatina más bien densa, y las gonias B presentan un núcleo no tan ovalado, sino más redondeado, también con grumos, con una cromatina un poco levemente más laxa. ¿Sí? Entonces, por los estadios de maduración, los podemos diferenciar morfológicamente. Entonces podemos identificar a las gonias claras A, las gonias A oscuras y también las gonias B. Estas células son aquellas que van a estar formando la población constantemente, o sea, van a estar renovándose, dividiéndose por mitosis, y algunas de ellas van a entrar en una carrera de diferenciación, las cuales van a permitirle luego entrar en meiosis. Entonces, estas gonias, espermatogonias, claras, oscuras, A y B, se encuentran obviamente en el compartimento basal. Luego, cuando pasan al compartimento adluminal, ¿sí? Vamos a ver que encontramos otro tipo de células que son justamente estas gonias que empiezan la meiosis. Vamos a ver que se encuentran primero los que se denominan espermatocitos 1, donde se condensan los cromosomas y empieza esa primera etapa de meiosis, los espermatocitos 1. Luego tendremos como resultado los espermatocitos 2, que tienen una vida media muy corta, por lo tanto a los preparados cuesta mucho diferenciarlos. Y por último tenemos las espermátides, que ya entran en el proceso de diferenciación que conocemos como espermiación, en el cual la espermátide temprana terminará
formando una espermátide tardía. Por lo tanto, fíjense cómo en el compartimento basal tenemos las espermatogonias A y B, claras y oscuras, y por otro lado tenemos en el compartimento adluminal a los espermatocitos 1, espermatocitos 2 con su salvedad de vida media muy corta y las espermátides tempranas y espermátides tardías. Obviamente las que están más cerca de la luz, en general, son las espermátides tardías. Entonces, podemos resumir en este cuadro cómo está compuesto este epitelio seminífero. Vamos a tener entonces como orientación, como orientador y organizador de todo lo que vamos a observar en el interior del túbulo seminífero a las células de Sertoli, que obviamente son células que se las denominaba en la histología clásica como células sostén. Hoy sabemos que no la podemos considerar como una célula estromal, sino que tiene muchísimas y fundamentales funciones de trofismo sobre las células germinales, y veremos que, por lo tanto, todas las células del epitelio seminífero son células parenquimatosas. Las células germinales son células madre, las espermatogonias, realizan la mitosis y se diferencian espermatocitos. Estas entran en meiosis 1 y meiosis 2, dando origen a espermátides, células que van a tener un número haploide, ¿sí? Van a disminuir la cantidad de cromosomas a la mitad. Las espermátides inmaduras atraviesan el proceso de espermiogénesis que da origen a espermátides maduras. Estas se liberan a la luz del túbulo seminífero en el proceso de espermiación. Una vez en la luz se denomina espermatozoide. Un poco lo que fuimos diciendo en las diapositivas anteriores. En este cuadro podemos observar que tenemos las células A y B, A claras, A oscuras, B en las cuales hay mitosis. En los espermatocitos primarios y secundarios ocurre obviamente la meiosis primaria, la meiosis 1 y la meiosis 2. Y por último, en las espermátides vamos a tener un proceso de diferenciación y maduración que está involucrando que las espermátides tempranas o inmaduras maduren a espermátides tardías. Las células de Sertoli son muy relevantes porque nos organizan este epitelio seminífero y nos permiten su comprensión para tratar de comprender la relación entre la estructura y la función. Por eso son muy importantes para comprender la histofisiología del epitelio seminífero. En este caso, podemos decir que las células de Sertoli mantienen uniones intercelulares con las distintas células germinales durante la espermatogénesis. O sea que todas las células germinales, independientemente de qué lugar, qué compartimento se encuentran, están dinámicamente unidas con la célula de Sertoli, que es la que le va a permitir trasladarla desde un compartimento a otro y luego en el compartimento adluminal también ir progresándola hacia la luz del túbulo seminífero. Entre las Sertoli vecinas, como pueden ver en el punto 8 de la imagen, en el esquema, hay uniones ocludens que forman la barrera hematotesticular y dividen el epitelio en dos compartimentos, el basal, por debajo, y por arriba, el adluminal. Dichas uniones son dinámicas ya que acompañan la maduración de las células germinales desde la base hasta la superficie del epitelio, un poco lo que les comenté previamente, ¿no? Están, por un lado, unidas a la célula de Sertoli y la va traslocando según van madurando, dividiéndose y pasando de un compartimento a otro, entrando en meiosis 1, en meiosis 2, espermátide temprana para producir el proceso de maduración hasta espermátide tardía y luego ser liberadas al túbulo seminífero. Entonces acá podemos, están representados de una manera esquemática todos los tipos celulares del epitelio seminífero. Por un lado, la célula de Sertoli en 7, luego tenemos las gonias en 2, en 1 ustedes pueden ver obviamente la membrana basal con las células mioides, y luego sí, en 3, cito 1, en 4 el cito 2 representado, recuerden que tiene una vida media muy corta, luego en 5 ustedes lo que ven son las espermátides tempranas, y en 6 las espermátides tardías. ¿Cuáles son las funciones entonces de la célula de Sertoli? Bueno, lo clásico, descrito por Sertoli cuando estudió esto hace
más de 150 años, hablar de una función de sostén. Pero también se pudo ver que tenían función de fagocitosis, o sea, que hacen una función de lo que se denomina como housekeeping, ¿sí? Mantienen el medio eliminando detritos celulares. Por otro lado, es fundamental para la nutrición de las células germinales. Recuerden que los epitelios no están vascularizados, por lo tanto, el oxígeno y los nutrientes llegan hasta la membrana basal. De la membrana basal en todos los estratos, y este es un epitelio estratificado, en estos estratos tienen que nutrirse por difusión. Entonces son fundamentales para la difusión de nutrientes a todos los distintos estratos donde se encuentran los distintos tipos de células germinales. Justamente es muy importante, en este caso es muy importante la distribución de esos nutrientes. Y ahí es donde interviene la célula de Sertoli, ya que mantiene prolongaciones que van y que nutren a los distintos estratos hasta las más lejanas, las que están directamente casi en contacto con la luz central del túbulo, con las espermatides tardías. También tenemos que saber que son fundamentales para el estímulo de la espermatogénesis. Ellas van a recibir estímulo de hormonas hipofisarias que van a estimularla. Van a ser fundamentales para la translocación de las células germinales en este momento donde van pasando de un estrato y hasta de un compartimento, como puede ser el basal al adluminal. Forma parte de la barrera hematotesticular. Esta barrera hematotesticular está compuesta desde el endotelio del capilar, del intersticio testicular, hasta la célula de Sertoli, recordando que tenemos que atravesar un endotelio del capilar testicular, tenemos que pasar su membrana basal, el intersticio testicular, tenemos que pasar la célula mioide, la membrana basal del epitelio seminífero y llegar hasta las zónulas occludens, uniones estrechas, entre prolongaciones de células de Sertoli, que es el último lugar donde se cierra esta barrera hematotesticular. Por otro lado, también tiene funciones de secreción muy relevantes, como son el factor antimülleriano, que ustedes ya lo habrán estudiado en embriología. Por otro lado, la proteína ligadora de andrógenos, que es una proteína que lo que hace es atraer y retener testosterona en el epitelio seminífero, fundamentales para la espermatogénesis. También secreta activina, que estimula la liberación de FSH a nivel hipofisario. Y por otro lado, también, en sentido regulador, puede producir inhibina, que inhibe la secreción de FSH. Por lo tanto, la activina, cuando hay poca FSH, se produce activina, y cuando hay mucha FSH, el resultado para hacer el feedback negativo es la inhibina. También se ha visto que se secreta fructosa y lactato, que pueden ser componentes, la fructosa para dar energía a los espermatozoides y el lactato también para el metabolismo de las distintas células germinales. Acá podemos observar en esta imagen de microscopía electrónica, donde tenemos a las células mioides formando la pared del túbulo seminífero, la membrana basal, y luego tenemos las células gonias, las espermatogonias, en el estrato que denominamos compartimento basal, y luego, por arriba de ello, en lo que sería el compartimento adluminal, tenemos a los espermatocitos 1, los cito 2, los 3, que corresponden ya a las espermátides más avanzadas, menos avanzadas, espermátides tempranas, y luego sí tenemos a las espermátides tardías. ¿Sí? Acá estamos nominados con números, podemos ver que las gonias están con S, con S1 estarían las cito 1, las cito 2, 3, en este caso serían las 3, serían las espermátides tempranas, y luego las 4, S4, las espermátides tardías, ya con la formación del casquete acrosómico, electrodenso, que se observa en esta imagen. Fíjense las características de las células de Sertoli,
que se encuentra en una disposición, como dijimos, vertical con respecto al eje, ¿sí?, de la organización celular del epitelio, y fíjense que su núcleo de forma ovalado, triangular, presenta un nucleolo electrodenso y también cristales característicos también pueden verse en su núcleo. En esta imagen podemos observar, donde marcan las flechas, ¿sí?, las posibilidades de uniones estrechas entre las prolongaciones de las distintas células de Sertoli que delimitan compartimentos. Compartimentos donde están las espermatogonias, rodeadas por las células de Sertoli y generando estas uniones estrechas, delimitando compartimentos. El compartimento basal del compartimento adluminal, donde vamos a tener diferentes tipos de células y que está íntimamente relacionada esa barrera hematotesticular con mantener como un santuario a las células en situación, digamos, haploide del resto de nuestras células, sobre todo del sistema inmune, para que obviamente no las reconozcan como extrañas o como células alteradas. Por lo tanto, esta barrera hematotesticular debe ser muy eficiente y es relevante conocerla. Esta es una microfotografía electrónica muy interesante porque nos permite ver, al inyectar un trazador que se ve en negro, electrodenso, vemos cómo atraviesa la célula mioide, cómo atraviesa la membrana basal, cómo discurre rodeando en el compartimento basal, donde se encuentra la espermatogonia, pero llega hasta un lugar donde están las cabezas de flecha y hasta ahí el trazador puede avanzar. No puede superarlo porque ahí se encuentran las uniones estrechas o cludens que sellan la barrera hematotesticular. Esta es una muy linda fotografía que nos permite identificar claramente la barrera hematotesticular y su limitación estricta en las uniones ocludens o estrechas que se observan entre las prolongaciones de las células de Sertoli. Entonces, podemos resumir a este epitelio seminífero que vamos a encontrar diferentes tipos celulares. Por un lado, la célula de Sertoli, por otro lado, todas las células germinales. Vemos que la célula de Sertoli se dispone en un sentido vertical con respecto a la horizontalidad de los estratos de las células germinales. Vemos que la célula de Sertoli presenta una arborización de prolongaciones que entre sus arborizaciones se van contactando con las vecinas, delimitando un compartimento basal y un compartimento adluminal. Y por otro lado, podemos ver cómo las espermatogonias claras, en este caso oscuras, claras, y luego una espermatogonia B, se encuentran en el compartimento basal, son estadios que permiten la renovación constante de estas células para mantener un pool siempre para que algunas se diferencien y empiecen la carrera de maduración hasta la formación del espermatozoide. Entonces, las gonias que tienen un número diploide se encuentran en el compartimento basal y en el compartimento adluminal se empiezan a encontrar las células que tienen un número haploide. En este sentido, el cito 1, que realiza la meiosis 1, va a dar como resultado el cito 2. El cito 2 es una célula que realmente no está representada en el esquema porque tiene una vida media muy corta. Y luego sí tenemos los estadios de espermátides tempranas a tardías, en las cuales obviamente se empieza a formar esta estructura que es el casquete acrosómico y el núcleo empieza a condensarse, a reducirse, a hacerse de cromatina densa, como veremos, e irá sufriendo transformaciones orientando hacia lo que luego sí tendremos cuando se libera a la luz al espermatozoide maduro. Por otro lado, podemos ver que por fuera del túbulo seminífero vamos a encontrar el intersticio de tejido conectivo, el cual es ricamente vascularizado y se encuentran cercanos a los vasos en racimo las células de Leydig. Por lo tanto, si tenemos que ver cómo se regula este eje hipotálamo, hipofisario, testicular, vamos a ver que los factores de liberación gonadotróficos hipotalámicos
llegan por el sistema de vasos porta hipofisario a la adenohipófisis. Estos van a producir la estimulación de las células gonadotropas que van a producir LH y FSH. Ya veremos que la LH va a estimular la producción de testosterona en las células de Leydig. Y por otro lado, la FSH va a estimular la espermatogénesis, estimulando previamente a las células de Sertoli, que son justamente las células que están íntimamente relacionadas con este proceso, porque son las que van a dar nutrición y soporte metabólico a las distintas etapas de maduración de las distintas células germinales. Por lo tanto, fíjense que, como dijimos, la célula de Sertoli producía lo que conocíamos como lo que nosotros conocíamos como proteína ligadora de andrógeno para permitir que acumular testosterona. Recordemos que la LH hipofisaria estimula a la célula de Leydig a producir testosterona. La testosterona en su gran mayoría obviamente va a ser liberada al torrente sanguíneo y va a producir un feedback negativo a nivel central, pero también la testosterona va a ser reclutada por la célula de Sertoli, entrando dentro del túbulo seminífero y siendo fundamental para los espermatozoides, gracias a la existencia de la proteína ligadora de andrógenos que acumula testosterona en el epitelio germinal. Por otro lado, como respuesta a la FSH, ante la llegada de FSH, el feedback negativo lo realiza la inhibina a nivel de las células gonadotropas de la adenohipófisis. Nos queda entonces analizar el proceso de espermiogénesis y luego la espermiación, que es el proceso de liberación de esa espermátide tardía ya madurada a la luz y transformándose ya definitivamente en un espermatozoide. Lo que podemos observar rápidamente es que de izquierda a derecha vemos como una célula redondeada con núcleo redondo de cromatina intermedia. Se empieza a condensar esa cromatina, vemos cómo el núcleo se empieza a elongar hacia un polo y se empieza a generar una estructura por delante del núcleo que es un derivado de un lisosoma, que es justamente el casquete acrosómico. Fíjense cómo las mitocondrias se disponen también hacia el polo más, hacia el polo que sería opuesto al acrosómico, y se empieza a generar un cilio o flagelo. De esta manera vemos cómo la célula de redondeada en la espermátide temprana se empieza a elongar, a transformarse en una espermátide tardía. Esos procesos pasan diferentes etapas, como puede ser la fase de Golgi, donde vemos que se empieza a generar el casquete acrosómico, ¿sí? Por otro lado, vemos cómo en la etapa acrosómica queda ya el acrosoma por delante del citoplasma, siendo lo más anterior. Luego vemos que el núcleo se va haciendo cada vez más de cromatina densa y ausando. Todo el resto del citoplasma se dispone hacia el polo donde surge el flagelo o cilio, y las mitocondrias se van acomodando alrededor de ese flagelo hasta tener por delante el casquete acrosómico, luego el núcleo de cromatina densa y el resto del citoplasma alargado alrededor de un flagelo con la organización de las mitocondrias. Y esto es cómo pasamos desde una espermátide temprana a una espermátide tardía, pasando por las fases de Golgi, fase acrosómica y la fase de maduración temprana. Por último, cuando analizamos un espermatozoide ya en la luz del túbulo seminífero, vamos a ver que tiene una cola muy larga, ¿sí? Compuesta por ese flagelo, que en la parte intermedia es donde se acumulan las mitocondrias fundamentales para sostener la motilidad del espermatozoide, y obviamente presentará una cabeza y un cuello conector, y luego obviamente la pieza intermedia y por último la cola o flagelo. En esta imagen de microscopía electrónica podemos ver cómo es un espermatozoide humano. Fíjense que es más redondeado, no tan ausado su cabeza, pero sí fíjense la longitud que tiene la cola del espermatozoide humano.
Otro concepto que tenemos que tener en cuenta, y es muy interesante, es para comprender por qué los humanos tenemos espermatozoides fecundantes en cualquier eyaculación, justamente porque tenemos una producción de espermatozoides constante y además hay una maduración constante, porque justamente se estudió que, por ejemplo, al corte transversal de un túbulo seminífero se veía que había una organización característica de ese epitelio seminífero y se los clasificó en diferentes estadios. Lo importante es que cuando se estudió en el humano, se vio que no se respetaba esta organización, que al corte transversal hubiera un único estadio en ese segmento del túbulo seminífero, como se puede ver en la imagen arriba, sino que cuando lo cortábamos en el túbulo seminífero humano, veíamos que había diferentes estadios, como pueden ver, el estadio 1, estadio 3 y el estadio 4. ¿Por qué? Porque en lo que tenemos, así como tenemos una onda espermática de maduración, por ejemplo, en otros animales, donde es 1, 2, 3, 4 en ese orden de maduración, en el humano es elíptico, es como una especie de entrecruzamiento de helicoidal madurativo. Entonces, en el segmento que ustedes cortan transversalmente, no hay un único estadio, sino que puede haber 2, 3 o hasta 4 estadios. Eso hace que todo el tiempo se esté generando espermatozoides que puedan tener capacidad fecundante. Es una ventaja evolutiva que tiene el humano sobre otras especies. Bien, entonces, acá podemos observar ahora, en este corte histológico, donde podemos diferenciar claramente los distintos tipos celulares de este epitelio seminífero, donde podemos ver delimitados por las células mioides y por la pared del túbulo seminífero, en el compartimento basal a las espermatogonias, que podrán ser claras o oscuras, A y B, y después fíjense que tenemos que identificar obviamente a las células de Sertoli, que nos permiten ubicarnos en ese contexto, ¿sí? de lo que estamos observando, y después también fíjense que podemos identificar a las espermatogonias 1 y luego también podemos observar a espermátides tardías o espermátides tempranas. Ahora, si comparamos cada uno de estos túbulos seminíferos, vamos a ver que no son iguales. Fíjense, el número 2 que tenemos a la izquierda, se ve que hay espermátides tardías que están cerca de la luz y son una gran cantidad. Son muy notorias y capaz que no se notan tanto otros tipos celulares. Y si vemos en el estadio 7, vamos a ver que no hay espermátides tardías, sino que las que están cercanas a la luz son justamente espermátides tempranas. ¿Qué quiere decir? Que este estadio, no importa el número, pero este estadio que estamos viendo a la derecha, morfológicamente es diferente al estadio que estamos observando a la izquierda. Por lo tanto, esto nos refuerza el concepto de que, dependiendo del corte que tengamos del túbulo seminífero, vamos a ver preponderancia de determinados tipos celulares. Por eso, cuando nosotros trabajemos en el trabajo práctico, tenemos que recorrer el preparado y no ver un solo corte de túbulo seminífero, sino ver varios para tratar de ver dónde predominan las espermatogonias, los cito 1, espermátides tempranas o espermátides tardías. Bien, introduzcámonos ahora en lo que sería el intersticio celular, el intersticio testicular. Ese intersticio testicular se va a referir al estudio de la función más bien endocrinológica, o si se quiere, hormonal, ¿sí? Del testículo. Ya estuvimos viendo cómo se regula la espermatogénesis a partir de lo que conocemos como la secreción de FSH y LH. Bueno, ahora vamos a ver cómo la LH estimula la producción de testosterona en estas células que son las intersticiales, que están en racimo, alrededor de los vasos sanguíneos, que se denominan obviamente células de Sertoli. Como podemos ver, están en las imágenes de H y E, se puede ver claramente cómo hay
una luz capilar y células en racimo que son células más bien redondeadas de citoplasma acidófilo y con un núcleo que tiende a ser de cromatina laxa. Si vemos la microscopía electrónica, vamos a ver que presenta un retículo endoplasmático liso, muy desarrollado. También se pueden ver algunas mitocondrias, pero fundamentalmente el retículo endoplasmático liso y las mitocondrias son las características ultraestructurales más destacables de la célula de Leydig, que ni más ni menos lo transforma en el ejemplo de una célula productora de hormonas esteroideas. Fíjense que el primer paso para la producción de hormonas esteroideas ocurre en la mitocondria. Por lo tanto, del colesterol que está esterificado o que está libre en el citoplasma de una célula de Leydig, tiene que ingresar a la mitocondria y en la mitocondria se forma la pregnenolona. Es el primer paso de síntesis. Esa pregnenolona lo que va a hacer luego, sí, en el retículo endoplasmático liso, sufrir las modificaciones bioquímicas para transformarse en la hormona funcionante que es la testosterona. Entonces, fíjense cómo en este esquema podemos ver que con la activación del receptor para la LH, una vez que la LH interactúa con su receptor, desencadena una cascada de señalización intracelular con la generación de AMP cíclico. El AMP cíclico va a estimular la degradación de la gota lipídica de colesterol y luego esto va a generar colesterol libre y el colesterol libre va a favorecer la generación primero de pregnenolona en la mitocondria y luego de testosterona a partir de las cambios bioquímicos que ocurren en el lisosoma, el retículo endoplasmático liso. Entonces, si analizamos la ultraestructura, que es, digamos, donde nosotros nos vamos a centrar en el estudio morfológico de la célula de Leydig, vamos a ver entonces que su ultraestructura está relacionada con la abundancia de mitocondrias y de retículo endoplasmático liso, organelas fundamentales para la síntesis de hormonas esteroideas y que también sabemos que nos va a impactar en la coloración que toma la célula de Leydig al ser teñida con HIE. Por lo tanto, vamos a buscar en el intersticio testicular, entre los túbulos seminíferos, racimos de células de núcleo redondo, cromatina laxa y citoplasma acidófilo. Bien, entonces, para finalizar con la comprensión de el testículo desde el punto de vista histofisiológico, tenemos que repasar este eje hipotálamo hipofisario testículo, en el cual podemos ver cómo los factores de liberación llegan hasta la adenopófisis. Ahí los factores de GNRH estimulan la producción de FSH y de LH. La FSH ya estudiamos que actuaba a nivel del túbulo seminífero sobre las células de Sertoli, estimulando, por ejemplo, la producción de proteína ligadora de andrógeno y también la diferenciación de las espermátides, diferentes células germinales para producir la espermatozoides. Pero bueno, para producir espermatozoides y producir la espermatogénesis. Pero recuerden que es fundamental la producción de ABP, proteína ligadora de andrógenos. ¿Por qué? Porque cuando analizamos desde el punto de vista de qué efecto cumple la LH hipofisaria, vamos a ver que actúa sobre las células de Leydig. Las células de Leydig van a producir testosterona, como vimos en las diapositivas anteriores, y esa testosterona va a tener dos caminos. Va a ser liberada al torrente sanguíneo para producir el feedback negativo a nivel hipotalámico y a nivel hipofisario, y también localmente va a ser captada por la proteína ligadora de andrógeno en el epitelio seminífero, en las células de Sertoli, y de esta manera, con el aporte de la testosterona más el estímulo de la FSH, se produce una correcta espermatogénesis. Bien, ¿dónde desembocan los túbulos seminíferos? Bueno, estos túbulos seminíferos desembocan en los tubos rectos. Es la continuación de los seminíferos, comunica los túbulos seminíferos con la red de testis y presenta un epitelio cúbico simple. Deja de ser un epitelio
seminífero, ¿sí? Estratificado, morfogénico, a diferenciarse ya en un conducto de epitelio cúbico simple. Estos desembocan en la red de testis, que lo que hace es una red de conductos interconectados, también de epitelio cúbico simple, y que se van a fusionar y van a determinar lo que se conocen como conductillos eferentes, que ustedes los pueden ver en el número 3. Estos conductos eferentes de salida del testículo van a desembocar en otra red de túbulos, que es el epidídimo. Los conductillos eferentes son alrededor de 12 o más, se originan obviamente de la red de testis y desembocan en el epidídimo y presentan un epitelio cilíndrico simple que puede presentar también cilias. Luego vemos que desembocan en el epidídimo con su cabeza, cuerpo y cola, y por último tendremos la salida, la continuación del epidídimo en el conducto deferente. Si analizamos entonces en el epidídimo, podemos observar que entre los conductos vamos a ver un estroma, ¿sí?, de tejido conectivo con músculo liso y con también tejido conectivo denso, pero lo interesante es que estos conductos en su interior contienen a los espermatozoides, que van a ir ganando capacidades, porque es necesario para que sean fecundantes el paso por el epidídimo. Fíjense que estas son células que tienen un epitelio que puede estar planteado como estratificado, con células basales y con células principales cilíndricas, y que presenta estereocilios en la luz. Esto, el epidídimo, desemboca en el conducto deferente, que tiene como característica recibir la información para la contracción violenta de estas capas musculares, que son muy importantes, para producir, obviamente, la propulsión del contenido de los túbulos que van a producir la eyaculación. Por lo tanto, este conducto deferente es fundamental recordar la importancia que tiene el músculo liso. Si entonces analizamos, vamos a ver que presenta una luz irregular, un epitelio cilíndrico pseudoestratificado, similar al que habíamos visto en el epidídimo, y por último, vamos a ver, quizás va perdiendo los estereocilios, y lo último es ver que descansa sobre un tejido conectivo laxo, formando la mucosa, y luego la túnica muscular, que presenta 3 capas, longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, como se ve en la imagen marcada con las flechas. Por fuera, obviamente, una capa de tejido conectivo que cumple el rol de adventicia. Una vez que ingresa el conducto deferente, vamos a ver que comparte su contenido con lo que se suma a partir de la producción de la vesícula seminal y en conjunto a partir del conducto eyaculador, luego desembocarán en la luz de la próstata, formando lo que se conoce como la uretra prostática, y luego sí compartirá la vía urinaria con la vía espermática en lo que corresponde a la uretra. Si analizamos la histología de la vesícula seminal, podemos decir que es una de las pocas glándulas alveolares que tenemos en el organismo. Dentro de ellas tenemos obviamente a la glándula mamaria, a la próstata, vesícula seminal, y también no debemos olvidarnos de la vesícula lagrimal. Son las 4 glándulas alveolares, y acá lo que observamos es esa estructura alveolar característica en la mucosa, ¿sí?, formando estas bolsas donde se puede ver esa arborización tan característica, resultado de la estructura alveolar. Luego sí, por supuesto, presentará una pared de tejido conectivo que se va haciendo cada vez más denso y se verán algunas fibras musculares también lisas. Como dijimos, otra glándula alveolar es la próstata. Acá estamos observando las luces alveolares de la próstata que contienen justamente un abundante tejido conectivo por fuera de esas
alvéolos prostáticos y también presenta fibromúsculo, donde el tejido conectivo se hace más denso y se mezcla con fibras musculares. Lo interesante de la próstata es que se pueden observar en sus luces alveolares concreciones de secreción que se denominan calcoforitos y que no están asociados a enfermedad, sino que son concreciones de producto de secreción que se van acumulando, que ya se pueden asociar al envejecimiento, pero no a una disfunción. Y por último, para finalizar con aparato reproductor masculino, nos queda ver lo que es el tejido eréctil y cómo varía ese tejido eréctil dependiendo de los estímulos simpático y parasimpático para generar la erección y de esa manera poder realizar el coito. Por lo tanto, vamos a ver cómo es el pene flácido, ¿sí?, en relajación, y cómo cambia su estructura histológica cuando se encuentra ante un estímulo parasimpático que produce la erección. Ustedes acá pueden ver cómo se encuentran los cuerpos cavernosos que presentan una estructura de lagunas que se encuentran no dilatadas ni con gran contenido sanguíneo cuando se encuentra el pene en situación flácida. Ahora, cuando está el estímulo de erección, lo que se genera es el llenado de este tejido eréctil por sangre y eso es lo que hace aumentar el tamaño del miembro y obviamente darle rigidez. Este proceso de erección está relacionado obviamente con un estímulo nervioso que tiene que ver con originándose en una neurona que su soma está en la médula espinal sacra, que va a liberar acetilcolina, va a interactuar con receptores muscarínicos de tipo 3 y va a generar entonces estimular la vasodilatación. Pero claro, esa vasodilatación va a llegar por acción del óxido nítrico, se va a generar en las células del tejido eréctil la producción de óxido nítrico y el óxido nítrico va a hacer que estas células se contraigan y que se vasodilaten las células endoteliales y por lo tanto se genere un aumento de tamaño de lagunas del tejido eréctil y eso es lo que hace que el pene en su tejido eréctil, al acumular la sangre, aumente de tamaño y gane rigidez. Bien, entonces ahora vamos a abordar el tema que nos complementa la clase de hoy, que es piel, ¿sí? Acá lo que podemos observar a la piel es tener consideraciones generales en que es quizás, yo diría, no, con seguridad, el órgano más extendido de nuestro cuerpo. Piensen que nos delimita nuestro medio interno con el medio externo. Entonces tenemos que pensarlo a la piel de esa manera. Es el órgano, como les dije, más extenso del cuerpo. Extendida puede medir alrededor de 2 metros, de superficie, ¿sí? 2 metros cuadrados. Y es muy interesante eso, porque realmente es una superficie muy, muy grande que nos delimita. Cuando hablamos de las funciones que tiene la piel, tenemos que recordar los que se refieren a la protección. Es el límite de nuestro cuerpo, por lo tanto tenemos que pensar en que nos protege desde el punto de vista de agresiones ambientales, mecánicas, biológicas, térmicas, químicas y hasta osmóticas. Por otro lado, la piel nos impermeabiliza, tiene una función sensorial, piensen simplemente en el tacto, ¿sí? Tiene una función inmunológica, porque obviamente va a ser un límite de nuestro medio interno con el medio externo, así que tiene que haber una vigilancia inmunológica relevante. Por otro lado, también piensen en que mantiene el equilibrio hídrico, como nosotros retenemos agua o perdemos agua, piensen en la transpiración, por ejemplo. Por otro lado, piensen en la termorregulación, cómo nuestra piel varía
dependiendo si estamos en lugares donde hace mucho calor, donde por ejemplo nos vasodilatamos, o donde estamos en situaciones donde hace mucho frío, que la piel se ve más blanca, menos irrigada, justamente porque hay vasoconstricción. Entonces es muy importante la termorregulación, para no perder el calor corporal. Por otro lado, también es fundamental la secreción, la absorción. Piensen en medicamentos que se absorben por parches, por ejemplo, o de manera tópica sobre la piel. Y también es importante recordar su función endocrina a partir de la síntesis de vitamina D, fundamental, como ya vimos, para el metabolismo fosfocálcico, y también otra función endocrinológica, como son, por ejemplo, las feromonas. Y también, por supuesto, la piel tiene un valor médico-legal muy relevante, como veremos. Podemos definir entonces que la piel es el espejo del alma, de la edad y de enfermedades. Para la medicina es muy importante prestarle atención a la piel de los pacientes que tengamos que evaluar. Si analizamos en un corte histológico cómo es la piel, podemos describir su clásica organización en 3 estratos o en 3 capas, ¿sí? Lo que denominamos la masa externa, contactando con la luz, con el medio externo, la epidermis, luego descansa sobre la dermis y por último, más profundamente, lo que denominamos tejido celular subcutáneo. La epidermis es un tejido epitelial, compuesta por un epitelio plano, estratificado, queratinizado, con diferentes tipos celulares que estudiaremos más adelante. Por otro lado, vamos a tener que descansa sobre un tejido conectivo laxo, que se va haciendo cada vez más denso, que denominamos dermis. El conectivo laxo formará lo que se denominan papilas dérmicas, y que sería la dermis papilar, y la más profunda, de tejido conectivo denso, se denominará dermis reticular. Y por debajo de él encontraremos al tejido celular subcutáneo, que es ni más ni menos que una abundancia de una capa de tejido adiposo. Obviamente que también vamos a encontrar estructuras epiteliales que están dentro en forma de conectadas con el medio externo, pero con la eliminación de su producto hacia el medio externo, que son las glándulas de secreción exócrina. Dentro de ellas vamos a encontrar a las glándulas sudoríparas, que están representadas en el esquema, donde vemos que es una glándula túbulo-glomerular, como estudiamos al principio de la cursada, que se enrolla sobre su propio conducto excretor, y acá podremos diferenciar obviamente su porción productora del adenómero del conducto excretor, y también hay una estructura de Fanera, que es el folículo piloso, al cual está asociado las glándulas sebáceas, que son justamente glándulas saculares que van a producir la secreción del sebo, que es ni más ni menos la lubricación del pelo, y el pelo, veremos, es una estructura cornificada de organización epitelial. Primer concepto a tener en cuenta cuando analizamos histológicamente a la piel es tener en cuenta la diferencia entre piel gruesa y piel fina. Siempre como ejercicio yo les hago pensar en la diferencia que tenemos en la piel del dorso de la mano con el de la palma de la mano. El de la palma de la mano podemos ver que tenemos un epitelio, una epidermis importante, donde tenemos un epitelio estratificado, plano, con una capa importantísima de queratina. Esto es la piel gruesa, a diferencia de lo que podemos encontrar en la piel fina, que vamos a tener también un epitelio plano estratificado, vamos a tener queratina, pero no tan notorio el espesor del epitelio comparado con la piel gruesa. Y además, en la piel fina se pueden encontrar los folículos pilosos y las glándulas, como por ejemplo las sebáceas asociadas a los folículos pilosos. Entonces, primera diferencia a tener en cuenta, piel gruesa de piel fina, pensemos entonces en el espesor de la dermis y la ausencia o presencia de folículos pilosos para establecer si es una piel fina. Claro, cuando hablamos de medicina legal, es muy interesante recordar
que Juan Vucetich, ¿sí? Fue quien desarrolló el método de la detección de identificación de las personas por la huella digital. Bueno, esto se debe a una característica que tiene la piel, que son los dermatoglifos, y que justamente de esta manera Vucetich le dio características para poder identificar a cada una de las personas diciendo que estos dermatoglifos son propios de cada uno de nosotros, son determinados y son propios de cada uno, o sea que nos permiten estas huellas digitales ser propias y por lo tanto sirven y tienen valor médico-legal para hacer la identificación de las personas. Esto piensen que es algo que desarrolló Vucetich hace más de 100 años y que obviamente se usa en todo el mundo. Todo el mundo utiliza el método de Vucetich para hacer el reconocimiento de las personas, ¿sí? Por medio de las huellas digitales. Y esto se debe a estas ondulaciones que presenta el epitelio, en la epidermis, con el acompañamiento de la queratinización, por supuesto, pero que esta ondulación es propia de cada uno de nosotros. Entonces, ese dibujo que podemos tener de la huella digital es propio de cada uno y esto es lo que Juan Vucetich utilizó como método para identificar a las personas y que obviamente hoy se usa en todo el mundo. Bien, analicemos entonces la capa más externa de la piel. Esa es la epidermis. La epidermis dijimos que era un epitelio plano estratificado, queratinizado, donde vamos a ver una gran cantidad de estratos, los analizaremos con detenimiento y veremos cómo las células, los queratinocitos, van a ser células que en su zona basal van a ir dividiéndose para siempre tener células que generen todo el epitelio y luego van a sufrir procesos de diferenciación hasta luego morir y dejar como resultado la queratinización, la cornificación de la piel. Por otro lado, además va a haber otros tipos celulares que van a estar entre los queratinocitos que veremos también y estudiaremos en detalle. La epidermis entonces presenta 4 tipos celulares, por un lado los queratinocitos y luego obviamente tenemos que considerar en proporción a los melanocitos, a las células de Langerhans y a las células de Merkel. Pero también tenemos que recordar que la epidermis se distribuye formando estratos y vamos a ver que presenta estos 4 estratos. Fíjense, en la zona, el estrato más profundo, que está apoyando sobre la membrana basal, se encuentran los queratinocitos basales, que son células cilíndricas. Entre ellas pueden encontrarse algunos melanocitos, más o menos de cada 10 queratinocitos encontraremos un melanocito a nivel basal, que es una célula que emite prolongaciones que se disponen entre los estratos espinoso, que es el segundo estrato, contando desde abajo, ¿sí? El segundo estrato, donde las células basales, queratinocitos basales, se diferenciaron en células que son más bien cuboideas, ya no son más cilíndricas, son cuboideas, y que se unen firmemente entre sí por complejos desmosómicos, y que obviamente ante la retracción celular se produce un artefacto de técnica que son las espinas. Las espinas son justamente lo que le da nombre al estrato, pero recordemos que son resultado del procesado histológico. El estrato espinoso puede encontrar prolongaciones de melanocitos, pero también podemos encontrar a las células de Langerhans, que también son células estrelladas, pero que tienen capacidad de ser células presentadoras antigénicas, por lo tanto, son como células macrófagos del sistema mononuclear fagocítico, podemos decir que es el macrófago de la epidermis. Y luego del estrato espinoso, las células, los queratinocitos, maduran y se diferencian en el estrato granuloso, donde vemos que estas células se van, los núcleos aplanando y se van viendo gránulos de queratohialina en su citoplasma, gránulos basófilos, que luego sí, estas células aplanadas van a morir
y van a dejar restos celulares que van a formar el cuarto estrato, que es el estrato cornificado. Por lo tanto, fíjense cómo estas células decilíndricas vamos a ir terminando en células con núcleos aplanados y luego con detrito celular, formando lo que se conoce como la capa de queratina. Por lo tanto, piensen ustedes que lo que le da nombre a este epitelio estratificado es justamente las células que están más cerca de la luz, como sabemos, por lo tanto, por eso es un plano estratificado. Y ante la presencia de queratina, lo denominamos plano estratificado queratinizado. Bien, entonces repasemos, a partir de lo que vimos en la imagen anterior, todo lo referido a los queratinocitos. Es el tipo celular principal de la epidermis, más o menos, yo diría que está alrededor de más del 90% de las células. Se encuentra en todas las capas de la epidermis y va sufriendo una citomorfosis, modifica su forma. Tarda aproximadamente 30 días en llegar del estrato basal al córneo. Sintetiza la queratina, como veremos más adelante, en el proceso de queratinización, y sintetiza glicolípidos que impermeabilizan la piel. Entonces, estas células son las que le van a dar la cornificación y la impermeabilización a la piel. Si vemos el esquema, podemos ver cómo los complejos de unión hay de anclaje primero hacia la membrana basal en las células cilíndricas del estrato basal. Vamos a ver cómo hay desmosomas que anclan a las células del estrato espinoso entre sí, manteniéndolas cohesionadas. Ya no tenemos más células cilíndricas, sino que pasamos a tener células con núcleos redondos, que son más bien cúbicas. Estas uniones fuertes, como son las desmosomas, dan esa característica de por retracción celular, quedan expuestas las espinas. Y luego vemos que estas células cúbicas se transforman en células planas, que presentan en su citoplasma gránulos basófilos de queratohialina y que luego, al morir estas células, queda el estrato lúcido, cornificado y obviamente el estrato córneo. Por lo tanto, si vemos este esquema para comprender la imagen histológica, vamos a ver las células cilíndricas basales, vamos a ver el estrato espinoso, y luego vamos a ver del estrato espinoso, vemos cómo sus núcleos se van levemente aplanando hasta encontrar células con gránulos basófilos en el citoplasma, los gránulos de queratohialina, y los núcleos que son más bien ovalados, correspondiendo a núcleos de células planas que se van aplanando. Y por fuera, un estrato acidófilo que corresponde al estrato lúcido, donde no hay núcleos celulares, y por último, la queratina contactando la luz. Si lo vemos con mayor aumento, podemos observar cómo un estrato espinoso pasamos al estrato granuloso, donde se ve las células aplanando sus núcleos y en su citoplasma ver los gránulos de queratohialina tan característicos basófilos. Luego vemos que los núcleos se ven aplanados de cromatina densa, que son los que terminan dándole el nombre al epitelio, porque dijimos que era un plano por esta célula, estratificado y la queratinización externa. Bien, entonces ahora vamos a introducirnos en lo que conocemos como el proceso de queratinización. En este proceso de queratinización vamos a analizar cómo desde las células basales, en los distintos estratos, se empieza este proceso que está asociado a la diferenciación de los queratinocitos, pero que va a terminar generando la queratina, que nos va a permitir, de alguna manera, este proceso de queratinización, aportar dos características fundamentales a la epidermis, que es darnos protección y darnos impermeabilidad. Ese proceso tiene que ver con una síntesis de gránulos, por un lado, y después se le suma la degradación del núcleo y de las organelas. Empecemos entonces por el estrato basal. Vemos que ahí lo que se sintetizan son las queratinas K5 y K14. Vemos que esta célula cilíndrica, ya en el estrato espinoso,
se transforma en una célula más bien cúbica, con núcleo redondeado, en el cual se empiezan a formar, ya se empiezan a expresar queratinas K1 y K10, y se empiezan a ver en el citoplasma unas estructuras, unos gránulos, que se llaman gránulos laminados o lamelares, en que en su interior contienen lípidos, hacen asemejar de alguna manera a los gránulos que contenían las células de Clara, por ejemplo, o los neumonocitos 2, que eran los cuerpos lamelares. Bueno, acá lo mismo, se ven gránulos laminados o lamelares. De esta manera, luego cuando llegamos al estrato granuloso, estos gránulos lamelares, fíjense que se liberan, se fusionan con la membrana celular y los contenidos lipídicos generan como un refuerzo lipídico a la membrana de esta célula, del estrato granular. Y por otro lado, se forman los gránulos de queratohialina, que se denominan de filagrina, y estos gránulos de queratohialina justamente tienen que ver con la síntesis de estos gránulos de queratohialina que se acumulan en el cuerpo celular, en el citoplasma. Y vemos que el núcleo empieza a condensar su cromatina y a involucionar. Entonces tenemos una célula plana de núcleo de cromatina densa con los basófilos de queratohialina, y vimos que ya los gránulos laminados se fusionaron con la membrana citoplasmática, reforzando la composición lipídica de esa membrana. Y por último, llegamos a que como resultado de este estrato granular, lo que vamos a encontrar es que una vez que muere la célula, nos queda un citoplasma con un enrejado proteico producido por las queratinas y con núcleos que contienen los gránulos de queratohialina, donde se forma entonces la matriz filamentosa y la interfilamentosa, que es la que ocupan los gránulos de queratohialina de la filagrina. Entonces, esta organización específica en la célula, donde tenemos un refuerzo lipídico y esta estructura de matriz interfilamentosa y de composición de filamentos, van a determinarnos las características que dijimos que eran lo que nos aportaba la queratinización, que era justamente la matriz interfilamentosa nos garantiza la protección, porque le da una estructura de rigidez para sostener las agresiones mecánicas que podemos tener. Y por último, la capa lipídica lo que nos genera es justamente aumentar la impermeabilidad de la epidermis. Por lo tanto, en conjunto, la queratina es un complejo lipídico-proteico compuesto por esta capa lipídica, resultado de los gránulos laminados que recubren al ser liberados, reforzando la membrana celular, la capa lipídica de la membrana celular, y por otro lado, los gránulos de queratohialina que se ensamblan con la matriz filamentosa, generando esa matriz interfilamentosa que le confieren, por lo tanto, la protección. Entonces, tenemos que recordar que el proceso de queratinización es un proceso muy importante que le aporta a la epidermis las capacidades de ser impermeable y darle protección al epitelio, en este caso a la epidermis, y por lo tanto a la piel y a todos nosotros. ¿Qué otras células encontramos en la epidermis? Bueno, por un lado tenemos al melanocito, que se encuentra, como dijimos, en el estrato basal. En la epidermis, 1 de cada 10 queratinocitos, más o menos, es un melanocito, aunque a veces suelen encontrarse más agrupados o más dispersos, pero esa es la relación en general. Desde el punto de vista embriológico, tienen un origen diferente, no derivan del ectodermo, sino que derivan de las crestas neurales, que en el fondo son primos, ¿sí? Y por otro lado, podemos decir que son las encargadas de producir la melanina, que es el pigmento cutáneo. Presentan largas prolongaciones, esas células son de forma estrellada con prolongaciones, que esas prolongaciones se entremezclan entre las células del estrato espinoso y le transfieren unas estructuras que se denominan
melanosomas a los queratinocitos vecinos. Estos melanosomas le van a permitir a los estrato espinoso proteger a sus núcleos celulares de la agresión de los rayos UV. Son fundamentales entonces los melanosomas transferidos a las células del estrato espinoso para proteger al epitelio de la agresión de los rayos ultravioletas. Es obviamente fundamental porque ustedes saben que los rayos UV pueden producir mutaciones en el genoma y por lo tanto, si tuviéramos mutaciones en esas células, podríamos tener el desarrollo de patología tumoral, por ejemplo. En esta imagen podemos ver cómo con inmunohistoquímica y también con con histoquímica para la tirosinasa L, se pueden marcar a los melanocitos, donde obviamente ante la presencia de la tirosinasa podemos identificar al melanocito diferenciándolo claramente de las células basales del estrato basal de la epidermis. Pero claro, si esta célula es la encargada de generar la melanogénesis y por lo tanto transferir esos melanosomas para proteger a los queratinocitos del estrato espinoso, es importante repasar algunos conceptos de la melanogénesis. Podemos decir que es el proceso mediante el cual se elabora la melanina, que es estimulada por la hormona MSH hipofisaria. La MSH es un splicing alternativo del gen de la ACT, que incluye también a la ACTH y opiáceos endógenos, que es la prepromelanocortina. Dependiendo de cómo se produzca ese splicing alternativo, tendremos MSH, tendremos ACTH, tendremos opioides endógenos. La melanina se produce a partir del aminoácido tirosina. Existen dos tipos de melanina, la eumelanina, que es el pigmento negro amarronado, y la feomelanina, que es un pigmento más bien rojizo amarillento. Por lo tanto, la melanina es una sustancia que confiere fotoprotección y la melanina transferida al queratinocito protege al ADN envolviendo una especie de escudo los núcleos celulares. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo es este proceso de melanogénesis. Vamos a ver que el melanocito empieza a generar los melanosomas, pero pueden tener diferentes caminos. Por ejemplo, dependiendo de si uno tiene una genética de piel negra o de piel blanca, donde va a haber una organización diferente, donde podemos ver que no es que haya una mayor producción de melanina en un paciente con una coloración determinada de piel que otro, sino que son levemente distintos y que se mantienen durante mayor tiempo y son más duraderos en la piel negra. Como por ejemplo, vemos que los melanosomas tienen un proceso de maduración de estadio 1, 2, 3, 4, y el 4 es el que se libera, se transfiere a los queratinocitos del estrato espinoso. Como vemos, el estadio 4 en la piel negra se mantiene sin ser envuelto por los lisosomas que le aportan, ¿sí?, a estos complejos melanosómicos otra situación diferente a lo que ocurre en la piel negra. Entonces, estos melanosomas van a ser menos duraderos que los melanosomas en la piel negra. Por lo tanto, esto es lo que le confiere la coloración y la duración. Está asociada a esto, no a la abundancia por mayor o menor producción de melanosomas. Los melanosomas envueltos en estas membranas, formándose estos complejos que ocurren en los pacientes de piel blanca, tienen obviamente una duración inferior a la que vemos en la población negra. Y por último, tenemos que ver la diferencia que hay entre los pacientes de piel blanca y aquellos que denominamos pelirrojos, en los cuales vamos a ver que
hay un pigmento distinto. No es la eumelanina, sino que lo que encontramos es la feomelanina, que también será envuelta en esta membrana, en la célula epitelial, en el queratinocito espinoso, aportándole ese gránulo de feomelanina rodeado, formando los melanosomas, que obviamente presentan, sí, en este caso, un pigmento diferente. Por lo tanto, podemos decir que tanto la población blanca como negra tienen como pigmento la eumelanina. La diferencia entre ellos es que la eumelanina en los pacientes blancos está envuelta en una membrana de tipo lisosomal, que hace que la duración sea menor que el que se observa en los melanosomas de los pacientes de piel negra. Y por otro lado, los pacientes de piel pelirroja presentan otro pigmento, no la eumelanina, sino que están formados estos melanosomas por gránulos de feomelanina. Podemos observarlo a la microscopía electrónica, los distintas por electrodensidades y por características morfológicas, los distintos estadios de los melanosomas. Vemos cómo se van conformando y van haciéndose cada vez más electrodensos. Los encontramos, por ejemplo, a los melanosomas ya dentro de una célula donde vemos cómo se han ido generando esos melanosomas y luego cómo se transfieren esos melanosomas a las células, a los queratinocitos, ¿sí? A las células epiteliales más abundantes de la epidermis, para que luego estos melanosomas formen un escudo que proteja entonces al genoma de las células epiteliales. Nos queda entonces ver la célula de Langerhans, que es el tercer tipo celular de la epidermis, en la cual podemos decir que se ubican en su mayoría en el estrato espinoso. Tiene un núcleo fuertemente teñido y un citoplasma claro y pálido. Si se tiñen con cloruro de oro y se observan de forma estrellada, como se puede ver en la imagen de arriba a la derecha, y también obviamente son células presentadoras de antígeno, entonces con una inmunistoquímica que nos permita identificar algún componente propio de la célula de Langerhans, las podemos identificar en el estrato espinoso de la epidermis. Acá podemos observar que a la microscopía óptica con HIE podemos decir que estas células que tienen un núcleo como de cromatina más condensada y que está desplazado con un halo negativo, podemos inferir que es una célula de Langerhans, pero claro, obviamente necesitaremos corroborarlo con algún tipo de técnica histoquímica o inmunistoquímica. A la microscopía electrónica se puede observar cómo son estas células de Langerhans, que son obviamente similares a un macrófago. Y la cuarta tipo celular que tenemos es la célula de Merkel. La célula de Merkel también se encuentra en el estrato basal. Podemos decir que son células que su función es sensitiva, ¿no? Son ricamente inervadas e irrigadas en su cercanía y que están determinadas justamente por la capacidad de determinar un tacto diferenciado, ¿sí? Zonas donde nos presionan y podemos identificar que, por ejemplo, dos dedos nos están tocando una parte de la piel y que son dos puntos los que nos están tocando, ¿sí? Podemos discriminar los lugares donde estamos recibiendo esa sensación táctil. Se encuentran obviamente en el estrato basal, tienen un núcleo como de cromatina más condensada y de forma más aplanado el núcleo y suelen tener un halo negativo perinuclear y están obviamente asociados a un terminal nervioso que obviamente ante la presión y deformación de estos tonofilamentos, ¿sí? Prolongaciones filamentosas de citoqueratina, cuando se deforman, terminan generando un estímulo químico y eléctrico que se propaga por estas fibras mielínicas, llevando la información táctil. Son entonces, por lo tanto, células receptoras. Por otro lado, cuando hablamos de la epidermis como la capa más externa de la piel, dijimos que descansa sobre una segunda
capa, que es la dermis. Esa segunda capa, a su vez, como ustedes pueden ver con la línea de puntos rojo, podemos diferenciar lo que está debajo del epitelio como dermis papilar, con esas evaginaciones e invaginaciones entre el tejido conectivo y el epitelio, formando esta estructura en dedos de guante que se denominan papilas dérmicas, y por debajo vemos que de la línea de puntos roja, vemos que el colágeno empieza a condensarse, a concentrarse más, se ven haces más empaquetados de colágeno, y esto ya nos impresiona que no es más un tejido conectivo colágeno laxo, sino que pasamos a un tejido conectivo colágeno denso, no modelado. Es lo que denominamos dermis reticular. Y luego sí, por debajo de la segunda línea de puntos, vamos a ver que el tejido conectivo denso, no modelado, desaparece y lo que encontramos es una capa de tejido adiposo, que corresponde al tejido celular subcutáneo o hipodermis. Bien, para ir finalizando con la clase vamos a describir que además de la célula de Merkel, como vimos en el epidermis, también tenemos la presencia de diferentes corpúsculos receptores, ¿sí? Como pueden ser los corpúsculos de Meissner, que nos permiten la sensibilidad táctil, como se puede ver en la imagen de arriba, y también los corpúsculos de Pacini, que nos permiten obtener información de presión y de vibración. En ellos ustedes pueden ver terminales nerviosos que se enrollan y que están acompañadas de células de tejido conectivo y células gliales que ante su deformidad generan un estímulo que lleva la información a centros superiores. Lo mismo ocurre con el corpúsculo de Pacini, en el cual se encuentra el terminal nervioso en su interior y estas capas de tejido conectivo que lo envuelven, parecen como catáfilas de cebolla, justamente ante la deformidad, generan un cambio electroquímico y que eso se propague por el terminal nervioso hacia centros hasta centros nerviosos centrales, donde se procesa esa información. Los terminales nerviosas receptoras que nos permitían la sensibilidad táctil y la vibración o presión, también tenemos terminales nerviosas libres que nos permiten, por ejemplo, sensar el dolor, temperatura y el prurito. Nos queda entonces, para finalizar con la clase de hoy, hablar de los anexos cutáneos. Los vamos a repasar rápidamente porque ya los hemos estudiado de alguna manera en tejido epitelial cuando hablamos en epitelio glandular. Acá estamos observando cómo con flechas azules vemos las glándulas sebáceas, siempre asociadas a los folículos pilosos, que están marcados con la flecha amarilla, y vemos donde están las flechas rojas y verde, justamente la epidermis en rojo y la dermis en verde. Y también vamos a ver que hay islotes de tejido epitelial que corresponden al ovillado de la glándula sudorípara, que era una glándula túbulo-glomerular. Entonces, repasemos, empecemos por las glándulas sebáceas. Como vemos, están asociadas al folículo piloso, que es una invaginación del epitelio de revestimiento, que se cornifica con una estructura particular del pelo, y asociado a él glándulas saculares, que como podemos ver en detalle, presentan células mioepiteliales en su alrededor, que son las que se contraen por estímulo nervioso, y el contenido es lo que se libera hacia el folículo piloso. El contenido son estas células poliédricas con múltiples gotas lipídicas de núcleos pignóticos centrales de cromatina muy condensada, que corresponden a células que están en proceso de muerte celular y que justamente el producto de secreción es la célula muerta. Por lo tanto, decíamos que era un tipo de secreción holócrina. En cambio, las glándulas sudoríparas podían presentar una secreción merócrina o apócrina. Vamos a ver las diferencias entre ellas. La glándula sudorípara ecrina es la clásica glándula sudorípara que va a tener como mecanismo de secreción la secreción merócrina. Fíjense que es una glándula túbulo-glomerular que en su parte más profunda se enrolla sobre sí mismo, formando este glomérulo, y que podemos diferenciar las distintas estructuras de conducto excretor del adenómero, dependiendo, por un lado, del punto de vista morfológico, lo que corresponde a la luz,
a la coloración, perdón, a la acidofilia. Cuanto más acidófilo es, corresponde a el conducto excretor, menos acidofilia al adenómero. Podemos observar que también el más acidófilo tiene un núcleo, tiene un epitelio biestratificado cúbico, a diferencia de lo que observamos en el adenómero, que es cúbico simple. Las glándulas sudoríparas apócrinas son aquellas que se encuentran en zonas particulares como la axila, pubis, areola del pezón. Sus conductos secretores desembocan en los folículos pilosos y liberan una sustancia viscosa que contiene agua con proteínas y electrolitos. Y histológicamente estas glándulas no son glándulas túbulo-glomerulares, sino que son glándulas alveolares compuestas. Acá podemos observar estos alvéolos de las glándulas sudoríparas apócrinas y que su producto de secreción es de tipo apócrino, ¿sí? Vas a aportar el producto de secreción y también la parte apical del citoplasma, recordando el tipo de secreción de las glándulas de los alvéolos mamarios. Entonces, recordemos de las tres glándulas: la glándula sebácea, sacular, la glándula sudorípara ecrina, que es la túbulo glomerular, clásica, con su adenómero acidófilo pálido y su conducto excretor acidófilo intenso biestratificado, cúbico, y por último la glándula sudorípara apócrina, en la cual vamos a encontrar que es una glándula túbulo alveolar. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la última clase del curso, que es la clase siguiente, que corresponde a sistema nervioso y receptores. Bueno, nos vemos. Hasta la próxima.